Bienvenido una vez más, crack bursátil. Como ya sabrás, la economía y los mercados continúan navegando por mares de alta incertidumbre, y es muy difícil pronosticar la gravedad de los eventos actuales con total certeza, ni la duración exacta que estos pueden tener. Pero si quieres saber las estimaciones sobre la duración de esta crisis, saber cómo actuar a la hora de invertir tu dinero y ver 3 carteras o portfolios de activos que vamos a crear ahora mismo y a las que haremos un seguimiento a lo largo del tiempo para ver cómo progresan, quédate y no te pierdas este vídeo. Como ya sabes, en el vídeo anterior hablamos de los datos y cifras más importantes a nivel económico y sanitario para evaluar la crisis actual. Además, te mostré 3 oportunidades de inversión interesantes. Por ello, te dejo aquí un enlace para que veas ese vídeo antes de continuar con este. Lo primero que vamos a mirar en la actualidad es la posible duración de esta pandemia, para así estimar cuándo se va a reactivar la economía de forma definitiva. Estamos asistiendo a un momento único e incierto, donde nadie sabe exactamente lo que va a pasar. Sin embargo, muchos expertos de la salud estiman que la pandemia no estará controlada hasta finales de 2020, si queremos asegurar los menores daños posibles a nivel sanitario. Por otro lado, cada día de confinamiento en cada país está afectando muy negativamente a la economía, por lo que países como Alemania e Italia están comenzando a abrir algunos comercios con el fin de alentar el consumo. Muchos de estos expertos afirman que gran parte de la economía será reactivada antes de agosto de este año y se volverá a la normalidad total en primavera de 2021. No podemos saber nada a ciencia cierta, pero estas son las estimaciones sobre la crisis actual. Ahora que ya sabemos las estimaciones y escenarios sobre la duración y posibles efectos de la pandemia, vamos a hablar de cómo debemos actuar a la hora de invertir, cuál debe ser nuestro comportamiento y nuestra actitud ante los bruscos movimientos que se están produciendo en los mercados. Aunque parezca algo muy obvio, lo primero es mantener la calma. Si nos asustamos y reaccionamos ante todas las noticias y movimientos, es probable que nos vaya muy mal y tomemos malas decisiones. Te pongo un ejemplo para que entiendas por qué el pánico es tu peor enemigo. Imagina que compraste acciones de Microsoft a $185 y unas semanas más tarde, debido a la pandemia actual, las acciones de Microsoft se desplomaron hasta los $135, lo que supone una caída del 27%. Una persona que entre en pánico, se asuste ante esta bajada tan brusca, es probable que venda en un mal momento, como hacen la mayoría de inversores, cerca de esos $135, por lo que este inversor estaría asumiendo una pérdida del 27% de su capital. Sin embargo, si tuviese los conocimientos necesarios y paciencia suficiente, las acciones de Microsoft rebotaron hasta los $178, por lo que habría recuperado gran parte de esa caída, pero este inversor se dejó llevar por sus emociones, e incluso podría haber recomprado más acciones a $135, por lo que al final podría haberse beneficiado de esta caída ocasional en una empresa de calidad. Lo que nos lleva a otra de las piezas clave para actuar de forma adecuada ante las caídas en bolsa: el conocimiento y la experiencia. Estos factores son fundamentales. No puedes aguantar la caída de Microsoft si no sabes valorar empresas. Debes tener un conocimiento amplio de la empresa, la forma en la que opera, qué ventajas tiene y cuántos beneficios puede seguir generando a pesar de la pandemia. Si reúnes los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento de un negocio, no vas a tener tanto vértigo y vas a saber actuar de la forma adecuada, independientemente de las fluctuaciones de mercado. También depende de tu nivel de experiencia, aunque tu nivel de conocimiento y de experiencia son asunto de otro vídeo. Así que suscríbete para aprender más sobre estos temas que trataremos en el futuro. Si eres alguien que reúne los requisitos anteriores, que son la ausencia de miedo, un buen conocimiento sobre las empresas en las que inviertes y cierta experiencia para saber cómo funcionan los mercados y la psicología de la inversión, estás listo para que te muestre el método que yo uso para invertir en mercados volátiles. Lo llamo invertir en calidad retroactiva. ¿En qué consiste esto? Pues bien, se trata de buscar los activos de mayor calidad posible sin apenas deuda ni riesgo y que tengan la capacidad de fortalecerse respecto a sus rivales una vez acabe la pandemia.
y, una vez elegidos estos activos, invertir de forma progresiva cada vez que su cotización baje. ¿Os suena lo de comprar barato y vender caro de Warren Buffett? Pues este es uno de los mejores métodos para aplicarla. Veámoslo con un ejemplo simple. Debemos crear una lista de seguimiento o watchlist de las empresas que reúnen las características que hemos mencionado antes y ordenarlas por mayor calidad y menor riesgo según nuestro criterio. Una vez ordenadas, debemos fijarnos en qué empresas han caído más y cotizan a un precio más barato respecto a sus beneficios futuros. Imaginemos que disponemos de 20.000 euros para invertir en estas compañías que están a precios interesantes. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Invertir todo ese dinero de golpe? No, amigo inversor, eso sería un error en la situación actual. Lo ideal, según el método de la calidad retroactiva, es ir invirtiendo ese capital de forma paulatina y aprovechar las oportunidades del mercado. Para ello, una forma de actuar sería invertir el 20% de tu capital, o sea, 4.000 euros sobre esos 20.000, y tener la paciencia de que el mercado fluctúe. Más tarde, imaginemos que pasan 2 semanas, y Alibaba, que es una empresa que tenemos en seguimiento, ha descendido en el precio de sus acciones un 15%. Pues lo óptimo sería aprovechar esta caída y, sabiendo la calidad de esa compañía, destinar un porcentaje del dinero que te queda disponible para recomprar más acciones de esas compañías a un precio menor, por lo que el potencial de la compañía a un precio menor aumenta respecto a beneficios futuros. Imagina que compraste una acción de Alibaba a $220 y ahora, tras la caída, compras otra acción a $180. Actualmente tendrías 2 acciones y tu precio medio de compra sería de $200, por lo que tu potencial al comprar más abajo ha aumentado respecto a los beneficios futuros, ya que has vuelto a comprar acciones a un precio inferior, y esto es equiparable a todas las acciones de tu watchlist que sean de calidad. Por ello, es muy importante que analices y selecciones cada empresa de forma adecuada. Por último, vamos a hacer un ejercicio práctico donde vamos a crear 3 carteras diferentes en las que vamos a seleccionar empresas siguiendo los criterios anteriores y vamos a hacer un seguimiento de las mismas para ver cómo se comportan a lo largo del tiempo y cómo resisten a la pandemia. Iremos haciendo actualizaciones en el canal para ver qué tal funciona a largo plazo. Recordemos que esto no es una recomendación de inversión y no vamos a recomprar acciones en estas carteras, solo vamos a crearlas con dinero ficticio y las vamos a dejar evolucionar por sí solas. Si quieres aprender a crear carteras ficticias, en el futuro hablaremos de ello. Las carteras van a estar compuestas por 5 empresas cada una, y cada empresa va a tener la misma ponderación dentro de cada cartera, es decir, que todas las empresas van a tener el mismo peso. Vamos a forjar una cartera con empresas de crecimiento, otra con empresas defensivas y otra con empresas cíclicas. Como bonus, vamos a crear una cartera mixta en la que seleccionaremos algunas empresas de cada cartera. Si no sabes lo que son empresas de crecimiento, cíclicas o defensivas, pincha en este enlace. Comencemos. La cartera de crecimiento se va a componer de empresas que siguen los criterios que hemos mencionado en el método de la calidad retroactiva. Y además, estas empresas deben también crecer cerca del 20% anual en ingresos de forma sostenible. Las empresas que vamos a seleccionar poseen poca deuda, son de bastante calidad y reúnen los requisitos anteriores. En primera posición tenemos la ya mencionada Alibaba, que es una empresa líder en e-commerce y cloud computing en China. Crece en ingresos a más del 25% anual y cotiza cerca de 25 veces free cash flow de este año. Su precio actual es de $212. Otra de las empresas será Facebook, que posee un conjunto de redes sociales líderes a nivel mundial, como Facebook, WhatsApp o Instagram, entre otros, y generan ingresos a través de publicidad. Ha crecido cerca del 30% anual en ventas en los últimos años y cotiza a unas 24 veces free cash flow de este año. Su precio actual es de $178 por acción. La siguiente empresa es Xiaomi, que es el cuarto vendedor de teléfonos a nivel mundial y el líder de venta de productos de domótica en China.
ha crecido más del 32% anual en ingresos en los últimos años y el crecimiento de la demanda en domótica hará que Xiaomi pueda seguir creciendo a gran ritmo. Además, cotiza cerca de PER 23 de este año y su precio es de $10 de Hong Kong por acción. Pincha en este enlace si quieres ver su tesis completa. También vamos a añadir a JD Sports, que es la empresa líder, minorista y online de ropa deportiva, creciendo en ingresos al 33% anual en los últimos años y cotizando a 19 veces Free Cash Flow de este año. Su precio actual es de 475 peniques por acción. Tienes un breve análisis sobre esta compañía en este enlace. Y por último vamos a añadir Shake Shack, empresa innovadora que destaca por fusionar la comida rápida con comida de calidad. Crece en ingresos al 33% anual y cotiza unas 34 veces Free Cash Flow de este año. Su precio actual es de $47 por acción. Ahora que tenemos las 5 empresas de crecimiento seleccionadas, vamos a repartir 20.000 euros a partes iguales en cada una de ellas. Si dividimos los 20.000 euros entre 5 empresas, significa que invertimos 4.000 euros en cada una, por lo que cada empresa va a ponderar un 20% dentro de esta cartera de crecimiento. Ahora pasamos a crear una cartera defensiva. Esta es una estrategia que usan muchos inversores en épocas de volatilidad, para protegerse en gran medida de los altibajos del mercado. No crecen al mismo ritmo que las de crecimiento, sin embargo, sus ingresos y beneficios suelen ser muy predecibles y estables. La primera es Visa, empresa altamente conocida por tener la mayor infraestructura de pagos a través de tarjetas, además de ser la empresa líder de un duopolio con altas barreras de entrada. Crece al 13% anual en ingresos y cotiza cerca de PER 30 a un precio de $160 por acción. La segunda es Disney, una compañía muy conocida con varias líneas de negocio como sus películas, parques temáticos y plataforma de streaming, además de poseer los personajes más icónicos del mundo. Ha crecido al 7% anual en ventas y cotiza alrededor de PER 20 de 2021. Su precio actual es de $100 por acción. La tercera empresa es Nvidia, que es el líder mundial en el duopolio de procesadores gráficos. Ha crecido en ventas al 18% anual y cotiza cerca de PER 50 de este año, por una posible reducción de beneficios, pero todo apunta a que su PER sea de 30 veces para 2021 cuando la situación se normalice. Su precio actual es de $270 por acción. La cuarta empresa es Amazon, que es la empresa líder de e-commerce y cloud computing a nivel mundial. Además, posee altas barreras de entrada y se va a ver reforzada por la pandemia. Tiene unos crecimientos superiores en ingresos respecto al resto de la cartera de hasta el 27% anual, pero cotiza a un PER exigente de 80 veces y unas 33 veces Free Cash Flow, lo cual resulta aceptable, a pesar de las subidas recientes, claro. Su precio actual es de $2.300 por acción. Si te gustaría ver el análisis de alguna de estas empresas que estamos comentando, déjanoslo en los comentarios. Y la última compañía es Berkshire Hathaway, que es el holding empresarial de Warren Buffett, donde él mismo gestiona sus inversiones. Esta empresa ha crecido más del 11% anual en los últimos años y cotiza cerca de PER 25 para la estimación de beneficios de este año. Su precio actual es de $183 por acción. Nuevamente vamos a invertir 20.000 euros de forma ficticia donde cada empresa va a ponderar un 20% invirtiendo 4.000 euros en cada una de las empresas de la cartera. Suscríbete para no perderte la evolución de estas carteras. Y por último vamos a crear una cartera de compañías cíclicas, algo que puede tener un riesgo elevado por la alta volatilidad actual de los mercados y son empresas sobre las que se requiere un gran estudio y conocimiento. La primera es Booking, un proveedor en línea de viajes, hoteles, restaurantes y servicios relacionados que posee una de las plataformas más grandes para conectar empresas de ocio con sus potenciales clientes. En resumen, es un buscador de viajes y hoteles. Ha crecido en ingresos al 13% anual en los últimos años, cotiza a PER 14 de 2021 y su precio actual es de $1.342 por acción. La segunda es Ryanair, que es una compañía aérea y de servicios low cost que posee grandes ventajas para conseguir los mejores precios y seguir siendo rentables en un sector donde la única ventaja es ofrecer el mejor precio. Ha crecido en ventas al 9% anual en los últimos años y consiguen aumentar los márgenes de beneficio de forma gradual. Se prevé que cotice a PER 9 de 2022, cuando acabe la situación actual,
y su precio en bolsa es de 9,7 euros por acción. La siguiente compañía es Carnival, que es el líder en cuota de mercado mundial en el sector de los cruceros, que está pasando por uno de los momentos más difíciles en la actualidad. Ha crecido al 7,5% anual en ventas en los últimos años y se podría valorar a PER 9 de 2021. Su precio actual es de 11,8 dólares por acción. La cuarta empresa es Wizz, que, como Ryanair, es otra compañía aérea de bajo costo de Europa que ha tenido grandes crecimientos en ingresos en los últimos años, de hasta el 17,5% anual, siendo otra de las pocas compañías rentables en el sector aéreo. Cotizará a PER 8 de 2022 cuando pase este pandémico escenario y su precio actual es de 2.750 peniques por acción. Y por último tenemos a Dark Group, el segundo mayor operador de viajes todo incluido en Reino Unido, que opera sus propios aviones. Han crecido al 26% anual en ventas en los últimos años y cotiza a PER 5 de 2022. Su precio actual es de 595 peniques por acción. Tienes un análisis completo de esta compañía en el canal. Nuevamente vamos a invertir 20.000 euros de forma ficticia, donde cada empresa va a ponderar un 20%, invirtiendo 4.000 euros en cada una de las empresas de la cartera. Por último, y como bonus, vamos a crear una cartera mixta, seleccionando 3 empresas de cada cartera modelo que posean el mejor ratio riesgo-beneficio de su cartera. Vamos a escoger Alibaba, Facebook y Xiaomi de la cartera de crecimiento. De la cartera defensiva seleccionaremos Visa, Nvidia y Amazon, y de la cartera cíclica vamos a escoger Booking, Wizz y Dark Group. Como son 9 empresas, vamos a invertir 27.000 euros en esta cartera mixta, para invertir 3.000 en cada empresa y que tengan todas la misma ponderación del 11,11%. A lo largo de los meses iremos haciendo un seguimiento de estas carteras para ver qué tal han funcionado y qué empresas lo están haciendo mejor y peor. Por lo que te recomiendo suscribirte para que no te pierdas la evolución de estas carteras. Así que te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.